Inducida en el alambre crea a su vez un flujo propio, cuya dirección depende de la dirección de la corriente. El flujo creado por la corriente inducida siempre se opone a la variación del flujo externo. Esta regla es conocida como ley de Lenz. El resultado de la suma de ambos campos es una disminución del ritmo a que puede variar el flujo magnético a través de un circuito. A medida que la energía eléctrica se volvió más importante, la ley de Lenz no disminuyó el ritmo de cambio del progreso tecnológico. Y las máquinas de vapor no quedaron fuera de juego, ni mucho menos. Máquinas alimentadas por carbón y petróleo continuaron haciendo girar generadores y produciendo energía eléctrica. Sin embargo, cuanta más cantidad de carbón y petróleo se extraía y utilizaba, tanto más evidente resultaba que la Tierra cuenta con una cantidad limitada. Y según algunas personas, en lo que a combustibles fósiles se refería, ya se podía vislumbrar el fin. De modo que la investigación de alternativas continuó. Durante algún tiempo la energía hidroeléctrica surgió como una promesa. Pero en la búsqueda de una fuente de energía limpia, eficiente y abundante, ni todos los ríos del mundo juntos podrían jamás proporcionar suficiente. Así como tampoco podría hacerlo el viento por sí mismo. Pero junto con las energías geotérmica y solar, el viento proporciona una energía barata y descentralizada que puede compartir la carga con las plantas generadoras centralizadas y tradicionales. Valiéndose de la tecnología actual, estos molinos son mucho más eficientes que sus semejantes holandeses de hace unos siglos. En cualquier caso, tanto si la energía eléctrica proviene del viento, del agua, de la energía nuclear o del carbón, se genera utilizando el principio de inducción electromagnética, y el mismo principio juega un papel en cualquier circuito donde se utilice electricidad. Una corriente eléctrica en cualquier circuito crea un campo magnético que en cualquier momento que cambie induce una corriente en el propio circuito que se opone a ese cambio. Este fenómeno se llama autoinducción. El efecto de la autoinducción es más intenso en una bobina de muchas espiras llamada solenoide, y es precisamente porque forma muchos lazos alrededor del flujo cambiante. Es por eso que se utiliza un solenoide como símbolo de autoinducción en un circuito eléctrico, donde una autoinducción puede ser un elemento más, lo mismo que una resistencia o un condensador. Una corriente creciente causa en una autoinducción una fuerza electromotriz opuesta de acuerdo con la ley de Faraday. Y como el flujo es proporcional a la intensidad de la corriente que lo crea, esa fuerza electromotriz es igual a menos una constante L multiplicada por el ritmo de cambio de la intensidad de corriente. L es el llamado coeficiente de autoinducción o inductancia del elemento del circuito. Una autoinducción se opone y frena el aumento de intensidad de corriente en un circuito, mientras que una resistencia puede causar su pérdida disipando energía. Pero más allá de estas consideraciones prácticas, ¿qué valor tiene la teoría de Michael Faraday? Para los principiantes, a diferencia de un motor, no es sencilla y evidente. Y a diferencia de cualquier máquina, no es algo a lo que se pueda poner precio. De hecho, el valor de la inducción electromagnética está más allá de la economía política, de la tecnología. Y es porque la teoría de Faraday revela algo nuevo sobre la esencia de los campos eléctricos y magnéticos, y en su avance cambia las reglas por las que se rige la naturaleza en su juego.
Los campos magnéticos tienen circulación, pero nunca convergen a un punto. Los campos eléctricos convergen a un punto, pero nunca tienen circulación. En lenguaje matemático eso significa que la integral de línea de un campo electrostático a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es siempre igual a cero. Pero cuando el flujo magnético a través de una espira cambia con el tiempo, crea una fuerza electromotriz en la espira. Y esa fuerza electromotriz es debida a un campo eléctrico cuya integral de línea no es igual a cero. En otras palabras, sí que hay una forma de hacer que los campos eléctricos tengan circulación, después de todo, y es variando el flujo magnético. Cuando Faraday descubrió que un flujo magnético variable podía producir una circulación en un campo eléctrico, añadió algo extraordinario a las leyes de la electricidad y del magnetismo. De manera que, mientras frecuentemente se dice que no hay nada nuevo bajo el sol, este dicho no se aplica a la inducción electromagnética. Desearía mostrarles algo verdaderamente extraordinario, pero antes tengo la obligación de explicarles qué es lo que van a ver. Cuando primeramente discutimos la inducción electromagnética, expliqué que la forma en que funcionaría era esta. Dije que el alambre se mueve a través del campo magnético y debido a este movimiento del alambre se ejerce sobre las cargas en el interior una fuerza que pone la corriente en movimiento. Pero cuando finalmente formulamos la ley de Faraday, describimos ese fenómeno de un modo totalmente diferente. Dijimos entonces que la fuerza electromotriz es proporcional al ritmo de cambio del flujo magnético total a través del circuito. Esto sugiere que el experimento se puede hacer de una manera completamente diferente. Lo que podemos hacer es tomar un solenoide, es una bobina en forma de hélice, como esta, en la cual el alambre da vueltas y vueltas. Si pasamos una corriente a través de ella, crea un campo magnético en esta dirección. Ahora, si coloco una espira de alambre alrededor del solenoide, así, y la conecto a un galvanómetro, así, cuando conecto el solenoide, el flujo a través de esta espira aumentará incluso aunque no haya nunca en absoluto campo magnético en la posición del alambre, y de acuerdo con la ley de Faraday, el galvanómetro debería saltar. Por supuesto, ustedes pueden no estar de acuerdo, dirán que el campo magnético en la posición del alambre no es cero, porque el flujo magnético que pasa a través del solenoide tiene que regresar afuera en algún sitio, y por eso existe algo de campo magnético fuera. Puedo remediar ese problema si cojo el solenoide y lo hago doblar sobre sí mismo, formando una especie de rosquilla o toroide. Un toroide sería una cosa así. Tiene algunas espiras de hilo metálico alrededor, y cuando hacemos pasar una corriente por ellas, las líneas de flujo magnético van alrededor del toroide y se cierran sobre sí mismas sin salir nunca al exterior, de manera que el flujo magnético fuera del toroide es realmente igual a cero. Ahora, si tomo una espira y la hago correr por el centro de la rosquilla, después hacia atrás y la conecto al galvanómetro, cuando conecto el toroide, el galvanómetro debería saltar, aun cuando el campo magnético en la posición del alambre sea exactamente cero. Esto es lo que les voy a mostrar. Tengo aquí un toroide. Puedo conectarlo mediante este interruptor, y lo que pasará es que habrá flujo magnético dentro, pero no habrá en absoluto campo magnético fuera. Puedo demostrar esto porque la espira de alambre la tengo aún conectada al galvanómetro. Saben que si hay un campo magnético en torno a la posición de esta espira de alambre, el galvanómetro saltará. Puedo poner el alambre justo sobre el toroide, así, tan próximo como quiera. Lo conecto con este interruptor y podrán ver que no sucede nada. El galvanómetro no se mueve nada cuando abro o cierro el interruptor. No sucede absolutamente nada. Pero
Si en lugar de eso tomo el alambre y lo paso a través de la rosquilla, el resultado es completamente diferente. Puedo hacerlo simplemente soltando el cable y ensartándolo por el centro de la rosquilla de esta forma y cerrándolo otra vez. Ahora, incluso aunque todavía no haya campo magnético en la posición del alambre, cuando yo conecte el toroide, saltará el galvanómetro. Presten atención. Aquí lo tienen. Cuando lo apague sucederá lo mismo. ¿Lo ven? Esta es la esencia de la inducción electromagnética. Hay algo más que quisiera mostrarles con referencia a la inducción electromagnética. Es este péndulo. Es un péndulo ordinario, pero que tiene una pieza de cobre en su extremo. Cuando oscila, la pieza de cobre pasa por entre los polos de un electroimán. El electroimán ahora no está conectado. En el caso de que lo estuviera, imaginen lo que pasaría. La pieza de cobre oscilaría dentro del campo magnético. Debido a que se mueve dentro del campo magnético, entonces por inducción electromagnética se inducirían corrientes eléctricas en el cobre. Siempre que circulan corrientes eléctricas por un metal producen calor, y si se calienta significa que se estaría perdiendo energía en algún sitio. ¿De dónde procede esa energía? El único lugar del que puede proceder es de la oscilación del péndulo. El péndulo debería disminuir su velocidad si conecto el electroimán, cosa que puedo hacer cerrando el interruptor. Esto es lo que voy a hacer. Haré oscilar el péndulo de nuevo. El péndulo empezará a oscilar. Fíjense en el ritmo de oscilación. Y cuando cierre el interruptor, podrán comprobar que el péndulo disminuye su velocidad. Así que mucha atención. Lo pongo a oscilar, cierro el interruptor precisamente ahora y observen. ¿Qué? ¿Se dan cuenta? Me gustaría que vieran otra cosa. La inducción electromagnética no solo puede detener una pieza de metal, también la pone en movimiento, porque a una pieza de metal no le gusta estar donde hay una intensidad de campo magnético muy fuerte, como el que tengo aquí. Si coloco este aro de aluminio, podremos ver que en cuanto lo conecte, el aluminio de hecho dará un salto en cuanto esté conectado. Gracias. No puedo hacerlo mejor, así que hasta el próximo día.